Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos aquí con mucho gusto de estar de nuevo con ustedes para contestar, pues, lo que podamos de sus inquietudes, de sus dudas, de sus preguntas en este día aciago para el deporte mexicano, dicen muchos, por ese segundo lugar de nuestra gran atleta olímpica, pero que esperemos que sea nada más un pequeño bachecito en su preparación. Traspié. Y bueno, un traspié y también yo particularmente también un poco meditativo acerca de la muerte del gran actor Marlon Brando. Pero bueno, vamos a seguir conectando aquí cosas culturales con ustedes y animados también por la final de mañana. Presento aquí a mis contertulios. Tenemos aquí. Bueno, pues ahora que Germán hablaba de Marlon Brando, yo me quedé pensando en que Marlon Brando nunca escribió su autobiografía. Hay muchas biografías de Marlon Brando, casi todas muy escandalosas, pero no hay ninguna autobiografía de Marlon Brando. Y yo creo tener una explicación y encontrarla en una frase del escritor inglés Quentin Crisp, que alguna vez dijo que una autobiografía es un obituario seriado al que le falta el último capítulo. Yo creo que Marlon Brando siempre fue lo suficientemente inteligente como para no caer en ese ejercicio francamente necrológico. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Yo, como una curiosidad, quiero recordar que Charles Chaplin sí publicó su autobiografía y le puso mi autobiografía para que no quedara dudas de que era su autobiografía. Bueno, pues algunas veces debemos refugiarnos en felicidades breves pero intensas para no perder la razón. Eso dicen algunos cuantos sabios, refugiarnos en felicidades breves para no perder la razón, lo cual supone, de alguna manera, que hemos tenido la razón, pues de otra forma no podríamos perderla. Supongo que es por eso que con mayor frecuencia perdemos las llaves o nuestra credencial de lector. Yo soy Pablo Boullosa, ya perdí mi credencial de lector, ya la volví a pedir, pronto me la darán y me volvería a sentir completo, volvería a recuperar la unidad perdida con mi ciudadanía. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Eduardo Casar. Decía Karl Kraus que una idea, a veces se piensa que se tiene la idea y luego se le reviste de palabras, pero que en realidad lo que hay que tener es la palabra donde va creciendo poco a poco la idea. Kraus seguramente pensaba que se debía decir la dichosa palabra, pero no lo puso porque todavía no veía el programa. Esperamos que crezcan ideas entre nuestras palabras y las que ustedes tengan. Esperamos que pronto nuestras traducciones lleguen al pasado también, ¿no? También. Esa es una dichosa idea. Bien. Ahorita que Nicolás hablaba de la biografía de Brando, por ahí alguien escribía que las mejores biografías no eran, por supuesto, las autobiografías, sino eran las biografías escritas por los enemigos, que la mejor biografía que uno podría tener es escrita por un gran enemigo que lo odia a uno tanto, ¿no? Que pues entonces ese es el único que va a poder escribir cosas verdaderamente interesantes de uno. Bien, pues está para meditarse. Esperemos el enemigo de Brando. Vamos primero que nada a dar la respuesta especial de la pregunta del programa pasado, que desgraciadamente no pudimos mencionar. La pregunta, recuerden ustedes, era cuál era la ópera y el compositor mexicanos que, digamos, el compositor mexicano que había estrenado una ópera por primera vez en Europa. La respuesta es Melesio Morales y su ópera fue Hildegonda, que se estrenó, si mal no recordamos, en Florencia en la época de Maximiliano. Esa fue la primera ópera, diríamos, que exportamos a los europeos. Bien, agradecemos a David Holguín de Ediciones El Milagro por los libros que nos regaló para obsequiar al público que asistió la semana pasada al Centro Cultural Telmex. Bien, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí de ustedes. Estas ediciones Bien. del Milagros es una editorial especializada en publicar teatro y hacen mucho teatro mexicano Y contemporáneo. guiones de cine también Y han guiones de publicado cine muchos. también. En ediciones muy bonitas, muy cuidadas. Bueno, Muy ya buen ni trabajo. Son un milagro. Ni un me milagro. presenté, yo soy, por supuesto, Germán Ortega, que me tocaba ahorita la mano. Rodrigo Alcocer nos pregunta, ¿qué es un pergamino? ¿Qué es un pergamino? Un nombre muy viejito, ¿no? Arrugadito. Muy arrugadito. También es un restaurante que está ahí en Polanco. ¿Sí? Sí. También es una ciudad argentina. ¿Sí? ¿Pergamino?
Hay una ciudad que curioso. se llama Pergamino. Sí. Bueno, ha de ser un pueblito, ¿no? Una aldeita. Vas a estar toda encogidita. Sí. No, a lo mejor también es famosa por sus pieles, como suelen ser muchas ciudades argentinas. ¿no? Sí. Yo nada más sé ese dato, pero no, no la conozco, pues. Bueno, y tiene que ver con las pieles, ¿no? Claro, porque básicamente un pergamino es... Hay pues, unos cueros. Un cuero, precisamente. Un cuero, una piel que se emplea sobre todo, que se empleaba sobre todo como base para la escritura, a manera de lo que, de cómo empleamos ahora el papel. El nombre viene, por supuesto, de otra ciudad Pergamino, muy famosa de la antigüedad, que en su momento fue muy célebre precisamente por producir muchos pergaminos de buena calidad. La leyenda dice que ahí se inventó el pergamino, pero esto parece ser una exageración porque es mucho más antiguo el pergamino, tiene cuando menos data de 1500 años antes de Cristo, ya se empleaban pieles pues como base para escribir o para dibujar. Y estas pieles pues tienen un tratamiento y un tratamiento químico para que funcionen de esta manera. Generalmente como de carnero las pieles, Se ¿no? adelgazan mucho, ¿no? Sí, o incluso de res o de oveja. Hay muchos tipos de pergamino. Parece algo muy del antiguo, muy de la antigüedad, pero hoy todavía pues las portadas de los libros encuadernados en piel, pues esa encuadernación en piel es básicamente en pergamino, está hecha en pergamino. El pergamino se usa también hasta para los instrumentos de percusión, muchos instrumentos de percusión, pues el cuerito que tienen encima para golpearlo, eso es básicamente un pergamino o una vitela, cualquier Ahora, tipo de pergamino. ya no mencionaste la ciudad porque... Pérgamo. Pérgamo, Sí, exactamente, Pérgamo. no pergamino, sino Pérgamo. ¿no? Pérgamo, La famosa ciudad se Pérgamo. llamaba Pérgamo precisamente por el nombre de una figura de la mitología, Pérgamo, que venía a ser nieto de Aquiles, hijo de Pirro y de Andrómaca, la entonces ya viuda de Héctor, que se supone fue el fundador mítico de esta ciudad. Pero esta ciudad cobra celebridad a partir de un suceso de que algún general macedonio había dejado encargado, ahí había guardado unos tesoros en su acrópolis, unos 9,000 talentos, una fortuna, pero luego el general se murió y... Talentos de oro, ¿verdad? Que era una moneda, no era que hubiera una Exacto, gente no, muy no, talentosa. No es que hubiera hecho un conaculta ahí Exacto. en Pérgamo, ¿no? Y a raíz de que el tesoro se quedó ahí, cuando el general se murió, pues al que se lo habían encargado se quedó con ese dinero y fundó una dinastía independiente ya y tuvo su apogeo la ciudad, en efecto, como productora de pergaminos. Y es muy célebre sobre todo porque en esta misma ciudad había una biblioteca inmensa, se dice que tenían 200,000 volúmenes, que competía con la biblioteca de Alejandría, y dice también la leyenda que por celos los egipcios dejaron de exportar papiro en su momento para tratar de asfixiar el crecimiento de esta biblioteca. Y es que ellos tenían el monopolio del junco, ¿no? Que es de lo que se hacían los papiros. Es decir, el Exactamente. junco solo se da en El Egipto. junquito del papiro, que la planta se sigue llamando papiro. La planta se se sigue sigue llamando papiro, que es un junquito así que tiene como una cabeza así como de sacudidor. Exacto. Y que solo se en daba todo en caso- Y las fibras se entrelazan de las del papiro para crear también. Claro, pues, pero en un todo papel. caso, Pablo, aunque ellos no la hayan inventado, pero ellos fueron los que la pusieron de moda. Por Claro. eso se le Pero el llamó papiro es pergamino, anterior ¿no? al pergamino. El papiro es muchísimo anterior. La ciudad de Pérgamo pues se hace famosa fundamentalmente en la época helenística, en la época posterior a Alejandro Magno, en el siglo III, ¿no? Sí, En 3 y cambio, 2 antes de Cristo. los papiros egipcios son del tercer milenio antes de Cristo. Y el ¿no? pergamino de alguna manera revoluciona la escritura, porque ante, esta hipotética, digamos, embargo de los juncos del papiro por parte de los egipcios, el pergamino se populariza, pero el pergamino tiene muchas ventajas que no tenía el papiro. Por ejemplo, la posibilidad de borrar es algo que da el papiro, que no se veía. Aquí alguna vez Laura habló acerca de los palimpsestos, que eran estas cosas. Sí. Así es. Estos Ahora- pergaminos borrados, Así como es. tú dices. No, y luego se conserva mejor, se podía encuadernar, como Pablo lo dijo, en papiro, y además se podía ya escribir con plumas, es decir, con plumas, con tinta, digamos, con plumas de aves, en la oquedad de la pluma se puede escribir con tinta. Entonces, realmente revoluciona la escritura. Y el toda la pergamino. Edad Media pues se escribe sobre todo en pergaminos. Ahora, eso hay se una hacen cosa ahí. famosos, Es el papiro, luego el pergamino, luego el papel. 3 P's. ¿Sí? Siempre con P. Siempre con Y P. luego la Y PC. luego la pantalla. Sí. Sí. La PC de papiro, la pergamino, pantalla. papel y pantalla. Pantalla. De la PC, Pantalla. si No, y quieres, ¿sabes qué ¿no? luego es que sigue luego? La palm. La palma. La palma. Bueno, Raimundo Reyes nos pregunta por el significado de clochard.
Clochard. Bueno, pues un clochard es un... Pero se usa en español, ¿no? Se usa en español. es ya. yo no creo que esté aceptado por el diccionario. No creo. Como, no sé si En esté- español se le dice al que mete mucho el clutch, ¿no? Esa es una persona muy clochante. Es un galicismo muy utilizado no solo en español, sino en otros idiomas, en inglés, porque da, digamos, una cierta idea más o menos como romántica Claro. del mendigo. O sea, no es cualquier mendigo, sino es un mendigo que está particularmente astroso, particularmente en un estado... O sea, no sé, yo imagino casi una novela de Dickens cuando pienso en clochard. Qué chistoso que piense yo en inglés cuando el término es francés, pero imagino casi estos ambientes de la historia de dos ciudades, de Oliver Twist, de el frío y ellos ateridos. A lo mejor ahí. uno de los miserables, ¿no? O de Los Miserables Sí, también. Uno de los miserables, ¿no? Y es muy bonita la etimología, porque clochard viene del latín clopus, que significa cojera o cojo. Es decir, alguien que era clopus era que estaba cojo. Ah, ¿que no viene de cloche, de No, campana? viene de clopus, campana? de donde viene también un término francés que es clopin, clopin. Aun cuando alguien que está cojo en francés se dice que está boiteux, qu'il boite. Sin embargo, se sigue utilizando como un arcaísmo este término clopin, clopin. Hay incluso una canción muy famosa de Yves Montand que se llama Clopin, clopin, para alguien que está, digamos, como trastabillante. Trastabillante. Y de ahí viene clochard, precisamente porque muchos de los mendigos tenían patas de palo. Y andaban cojos, eran cojos. Y de ahí se creó, digamos, este mítico, pues casi romántico, ¿no? Fíjate Del que- mendigo francés. es Yo como creía el- que era, es como- que era el trastabilleo, yo creo que venía de cloche, de que la campana, del cloche, pues hace así, y que el borracho pues va como campana, ¿no? Va moviéndose, digamos, de un lado a otro. ¿no? Bueno, fíjate que yo no sé, a lo mejor ambos tenemos razón, porque a lo mejor podría ser que cloche tuviera también como etimología clopus. Y que fuera este mismo movimiento claro, que a oscilatorio. lo mejor el sentido de la campana. Sí, tenga- depende si el cojo va borracho o si no. Sí, es que es que el vagabundo no tiene siempre que No siempre tiene va que borracho. siempre que- Yo Ahora- cuando pienso en un clochard pienso siempre en Charles Chaplin. No sé, Sí. se me hace el Clochard. vagabundo por antonomasia. Bueno, pero también un poco, sí lo asocia uno también el clochard al borracho. Yo ¿no? lo conocí en Al Rayuela. astroso. Es un T por 8 de postín, Teporochito, digamos. ¿no? Y el término, yo he oído clodo en francés como una apócope, como un diminutivo de clochard. No lo había escuchado. Clodo, bueno. Vamos a los libros. Recuerden ustedes, primero que nada mencionamos la dichosa palabra para que empiecen a saborear los libros que pueden ganarse. Nuestra palabra del día de hoy es instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. que Fíjense. sí saben allá atrás. Bien. El Ok. público aquí sí sabe. Aquí hay público que sí Tenemos sabe. primero de Manuel Núñez Nava, un obsequio de Conaculta, Kabbalah. Aquí está en la Acentuado portada, justamente, como agudo. bueno, asentado como agudo, exactamente, esta palabra que en Que español tiene miles de ortografías. miles de además, ¿no? ortografías, que se Con puede escribir K, con con K. C, Con y H's, muchas intermedias. Bien, y viene, bueno, aquí en la portada viene pues el famoso árbol de los sefirots, ¿no? Tenemos de Fernando de León, Cárceles de Invención. Esto es de Editorial Arlequín y de la Universidad de Guadalajara, el obsequio. Es muy buen libro de cuentos. ¿Ah, sí? Yo ya lo Es leí. muy buen libro. Bueno, Esa colección tiene buenos libros, ¿eh? Sí, me él encanta. hace la revista, es el editor de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, Fernando de León. Fernando de León. Bueno, pues lo recomendamos mucho para los que no se lo saquen de cualquier manera. Y viene aquí en la portada muy bien, qué buena portada, ¿no? Qué buena pasta. Viene el famoso grabado, que así se llamaba, precisamente Cárceles de Invención, del gran Giovanni Battista Piranesi, este gran grabador del siglo XVIII, que justamente hizo, parece ser que también el contenido, yo no lo conozco, aquí nos dirá Eduardo. Son puros encarcelados. Encarcelados, ¿no? Pues, ergástulas, ¿no? Como dirían. Cuando un gran grabador Bien. no tenía nada que ver con una casa disquera, ¿no? Exacto. Bueno, ya ahora los grandes grabadores tampoco tienen que ver con las casas bueno. disqueras. Ya las casas disqueras no tienen que ver con nada. Y tenemos de Fernando Pessoa el tomo 2 de la poesía completa de Álvaro. Tomo 1. Bueno, aquí dice poesía completa de Álvaro de Campos. es que es ¿sabes qué? de Le van a tocar o el Verdealago. tomo 1 o el tomo 2. No, es que de imagino Verdealago que y del Hijo del Cuervo. Es el tomo 2
de la obra de la poesía completa de Fernando Pessoa y consigna las poesías de su heterónimo, los poemas de su heterónimo Álvaro de Campos. Pero no están completos ahí. Los de Álvaro de Campos vienen en 2 tomos, les va a tocar alguno de los 2 tomos. Está publicado Es lo también que por El dice Hijo del Cuervo y Verde Alago. Entonces, El Hijo del como Cuervo yo y estoy Verde sí le conozco Alago. más, pero sí está Y Verde como Alago. Sebastián. Y por Usted supuesto, disculpará. la revista El Huevo. La revista El Huevo, que tenemos 10 suscripciones para la revista El Huevo, tan conocida aquí de ustedes. estamos estrenando diseño además. Estamos, Ah, padrísimo. Y con Cecilia Tucenta en la portada, o sea que sí vale la pena. vale la Padrísimo. pena. Bueno, Qué bueno. vamos a una entrevista, que tenemos aquí grabada para ustedes. Bueno, habría que pedir... Siempre en esta obra nos vamos al original de Víctor Hugo. En esta obra, tanto el montaje como la traducción, como la dirección, están hechas en una política en una filosofía más que una política, de una extrema flexibilidad dentro de una estricta disciplina. Cuando abordamos la traducción, el director y yo siempre nos fuimos hacia la novela, hacia Víctor Hugo, y nos fuimos en todas las escenas a eso. No había la necesidad de referirse a la letra en inglés, a traducir la letra en inglés. Incluso aquí tuvimos la enorme fortuna de hacer, no recuerdo si 4 o 6 escenas completas distintas y canciones completas distintas a cualquier versión de otra parte del mundo. Con Pablo. otra. Me gusta venir y pues bien. Pablo, Sí, te hablan. ¿Oyes? sí, Yo sí, no sí, oigo, ¿eh? sí, 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 Ok. sí. Oigan, yo... Buenas noches. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en vivo. Antes de continuar, quiero pedir una doble disculpa a Álvaro Cerviño. Él es el traductor de Los Miserables y el director residente de Los Miserables, la Del obra musical. de teatro, el musical que se está presentando en el Centro Cultural Telmex, donde estuvimos la semana pasada. La semana pasada presentamos su entrevista con la pregunta que le habíamos formulado, pero no pudo pasar por un problema técnico. Ahora ya pasó, pero no le hicimos la pregunta. La pregunta que le habíamos hecho, por supuesto, era que qué dificultades se había enfrentado para traducir Los Miserables de Víctor Hugo y que se había consultado el original de la novela de Víctor Hugo. Bueno, pues queda la disculpa para Álvaro Cerviño. A continuación, como es el segundo bloque, siempre es costumbre ya en La Dichosa Palabra, que presentamos algunos modismos, algunos idiolectos, algunas peculiaridades o curiosidades de la lengua que se habla en los lugares de origen de ustedes o en el grupo social al que ustedes pertenecen y que nos interesa ir conociendo pues, para saborearlo. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos algunos modismos de Sonora y de Veracruz. Primero comienzo con los de Sonora, que nos hace llegar Daniel Francisco Félix Borbolla. Él nos dice que allá en Sonora le dicen cachimba a la persona que acompaña a una pareja de novios, generalmente el hermano o la hermanita, lo que aquí en la Ciudad de México llamamos, también es un idiolecto y un modismo, chaperón, puesto que chaperón en otras partes no significa esto. Chaperón vendría a ser pues, como un derivado de una como caperuza, ¿no? Algo que se pone uno en la cabeza, ¿no? Porque chape es cabeza. Y a lo mejor es de esto de cachimba, a lo mejor de eso viene el mata la cachimba, cuando ya se quiere uno deshacer del chaperón. Por eso decía Pérez Prado que el mata la cachimba. Pues ándale. Digo yo. No debía ser una campaña antitabaco, porque la cachimba también es una pipa, ¿no? Claro. Ajá. Sí. ¿Y se llevaron el cañón para cachimba? No, es era- pavachimba. Bueno, también en No Sonora caíste, nos no dice... No cayó. No cayó. También en Sonora nos dice Daniel Francisco Félix Borbolla que le dicen tacatacas al grupo de músicos que amenizan las borracheras. ¿Cómo estarán las borracheras allá que necesitan ser amenizadas por un grupo de músicos? Pero bueno, No, ¿cómo eso- estarán los músicos que les dicen los tacatacs? Aquí diríamos taca, pero ya taca en la Ciudad de México significa otra cosa que no voy a decir qué es.
Bueno, algo taca. Y Francisco J. Morales de Veracruz nos manda otro modismo que dice que aunque no sea de buen oír ni de buen decir, en Veracruz se utiliza el verbo peer, que se conjuga como leer y es sinónimo de enojar. Así existe el sustantivo peído, que es de uso generalizado, pero hasta donde él sabe solo en Veracruz y más centralizado en el puerto se usa. Yo le voy a decir... sustantivo es adjetivo, ¿no? Peído, sí, claro, tiene razón, es adjetivo. Y yo le voy a decir que no, que sí se usa fuera de Veracruz, porque mi familia, que es de origen venezolano, sí lo usa porque es una expresión venezolana también malsonante, que es estar peído de mono. Cuando uno está peído de mono, De pues, mono. es Te he enojado como un... no, es como si a un mono le hubiera arrojado a uno una flatulencia. O sea, tiene uno tan mala suerte. Es así como cuando rompe uno un espejo o le orina a un perro o ve uno un gato negro. Estar peído de mono, pues imagínense que un mono llegue aquí a peerlo a uno. Sí es como de muy mala suerte. Entonces en Venezuela también se usa peído, no solo en Veracruz, aunque con sentido más literal. Ahí es como un galicismo, porque en inglés hacer pipí es pir también, ¿no? Ah, bueno, podría ser. Podría ser. Es pi, perdón. Tu pi es hacer Pero pipí aquí en no alguien. te hace pipí, sino... No, del otro, del 2. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, se la recuerdo, estamos para los libros que hemos mostrado en pantalla. La definición es instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Si quieren una pista ya muy vendida para que ya le atinen, pues baste recordar con que el sistema de transporte colectivo subterráneo de la Ciudad de México mucho tiempo costó un solo peso. Y ya creo que esa es la pista más grande que les puedo dar, ¿no? No, Pablo. Ay, No sé Está ni vendidísimo. Pablo. No entendí. No sé Bueno, ni- bueno, Sí, cuando- No, ya no danos aclares, tips. Nico. Ese es el retrato hablado de la dichosa palabra. No, que oye, luego en el corte sí me explicas porque no entendí. Ok. Un peso, un sinónimo de un peso. Todo el mundo se sabe un sinónimo de un peso. Ah, ya está regalada. ok. Más vendida entendí. ya la dichosa palabra de esta noche ya no puede ser. Ya entendí. Vamos con preguntas. Manuel Valencia nos pide que hablemos de la nave de los locos y Oscar Paniza. Yo no sé si tengan relación estas dos cosas, pero pues, Pues los ahí locos. se los encargo. Pues lo locos, ¿verdad? Sí, lo agresivamente Sí, porque locos. bueno, lo de la nave de los locos es una obra, ¿no? Bueno, eso una es imagen recopilación. simbólica, sí. Y una tradición hay medieval, un- ¿no? Medieval, ¿no? Un alemán, Sebastián Bart, Brandt. Brandt, Brandt. ¿no? Sebastián Brandt. que tiene un tiene libro una así, obra que se llama La nave sobre de la los nave de los locos. Para la que un Durero poco hizo dibujos, Sí, Durero le hizo unos Sebastián grabados. Brandt. Bueno, pero a ver, ¿qué es la Perdón, nave de los ¿qué es la nave de los locos? A ver, no, lo que nos diga Eduardo. A ver, tú empezaste. Es una obra de sátira, según tengo entendido, yo no la conozco directamente, ¿no? Una obra satírica tipo Gargantúa y Pantagruel, Sí, de esa época. de ese tipo, de ese enfoque, ¿no? Sí. Sí. Y Oscar Paniza es un autor alemán. Yo he visto un libro de él aquí que se llama Cuentos del Alienista. Es un autor alemán también relacionado mucho con la cuestión de la locura. Tiene textos sobre la locura y él mismo luego es recluido en un manicomio, según hasta donde yo sé. Yo tampoco he leído a Oscar Paniza, que se escribe con Z y con doble dos Z. zetas. con Doble dos Z. zetas, sí, Porque como con si una estuviera sola dormido. Z es el lugar de nacimiento de María Moliner en Zaragoza, por cierto. María Moliner, la autora de un Se diccionario llamaba que Paniza. todos seguramente ¿Ah, sí? consultamos. Sí. Sí, Ahí también es de un Paniza. ataque con panes es Pero una paniza. yo creo que no. Yo creo que volviendo a Cuando te golpean muchos panes a la vez, Exacto. te dieron una una paniza. paniza. O muchos PRIs o muchos perros. Ahora, volviendo a Oscar Paniza, yo creo que no estaba realmente loco. Más bien, yo creo que fue orillado probablemente por la sociedad a esa depresión, pues como tú nos decías, por la agresividad de su revuelta contra la sociedad, ¿no? Tiene obras. Yo pude leer una que en una edición de una editora sudamericana que se llama La Inmaculada Concepción de los Papas. Así se llama la editorial. No, Así se llama la obra de Oscar Paniza. Bueno. Así se llama la Porque obra de como Oscar para que una Paniza. editorial que pare el libro se llame así sería ya. No, una no, cosa. es una obra increíblemente agresiva, pero según tengo entendido, la más famosa, pues es El Concilio del Amor. El Concilio del Amor, que es de una agresividad tremenda, ¿no? Bueno. Es una parábola en el cielo, ¿no? Oscar Paniza, digamos, tenía muy mala relación con la institución eclesiástica católica y el Concilio del Amor es una novela que parte de la historia de un papa, ahorita no me acuerdo bien de qué papa, pero de un papa que pues, se organizaba sus orgías ahí en el Alejandro Vaticano. VI. Alejandro VI, Alejandro VI Borgia. Incluso la segunda parte del libro, del Concilio del Amor, trata sobre Alejandro VI en su familia y todo. Pero la primera parte tiene un prólogo
muy curioso en el cielo, como el de el Fausto de Goethe, De Goethe. que es una parábola en el cielo del Fausto de Goethe, en el que está Dios muy viejito, ¿no? Está muy viejito Dios, y está quejándose, blasfemando, ¿no? O sea, el mismo Dios Padre blasfemando, diciendo que está muy adolorido, etcétera, y luego sale la Virgen, y luego sale Jesús, que se queja de que todos los días se lo comen en misa, y que dice que por qué se lo comen, que los otros se ponen felices de comérselo y que él adelgaza cada día más. En fin, y que fue prendido, lo pusieron en la cárcel primero durante un año en Alemania, tuvo que huir. Yo creo que más bien resultaba muy conveniente que estuviera hipotéticamente loco Oscar Paniza. Sí, No, yo no creo creo que lo haya estado realmente. Que ha estado realmente Ahora, de la nave de los locos hay un texto muy bonito de Michel Foucault precisamente sobre la nave de los locos, que es, digamos, esta hipotética costumbre medieval de reclutar a todos los locos en una nave para sacarlos de la tierra firme y así, digamos, expurgar la tierra firme de indeseables. Es decir, se colocaba a los dementes, a los locos en una embarcación con marineros y se les echaba al mar a ver si se curaban o se morían. Y Michel Foucault tiene un texto realmente bueno. Yo sé que luego a algunos no les gusta Michel Foucault. Pero tiene un texto realmente bonito, no pretencioso, no críptico y que sí se entiende. Que ni parece de Michel Foucault. Que ni parece de Michel Foucault sobre la nave de los locos, que yo les recomiendo. Y bueno, es que a él le preocupa mucho toda esta historia de los tratamientos de la locura. Como una curiosidad, yo solo quiero recordarnos que fue en Bagdad, precisamente, esa ciudad tan dolorida de estos días, donde se fundó el primer manicomio de la historia conocido. Por ahí en el siglo X, ¿no? En el siglo X, por primera vez, el primer asilo con fines medicinales para los locos fue fundado en Bagdad, ¿no? Pero tú ibas todavía a No, yo ya- Actualmente sobrevive, ¿verdad? No, ya yo nada más quería decir que le dieran chance a Michel Foucault y leyeran ese texto sobre la ¿Está nave en de los dónde? ¿En locos. la historia de la sexualidad? No, no me acuerdo. Es un texto aparte. No me acuerdo, pero ahorita le echamos un clavado rápido y decimos después del Pues corte. también denle chance de una vez al Elogio de la Locura de Erasmo, ese maravilloso libro Bueno. donde la locura pues habla. Y hablando Tal de la cual, nave ¿no? de los locos, bueno, ¿Y? hay un cuadro maravillosísimo de Hieronymus Bosch, el tan admirado por el rey Felipe II de España, justamente, que es la nave de los locos, ¿no? Muy bien, bueno, pues el libro especial que vamos a estar obsequiando esta noche es este voluminoso y sesudo volumen escrito por Carlos Díaz Dupont y Edgar Ceballos, a la limón. Se llama 100 años de ópera en México y está publicado por Escenología y por el Conaculta. Pues los amantes de la ópera se llevarán la historia de este siglo, del siglo XX de la ópera mexicana. Si adivinan esta fácil pregunta especial, ¿cuál es el significado en español de la palabra náhuatl Azcapotzalco? Lo tendrán fácil pues los habitantes de cierta delegación de la Ciudad de México y los fanáticos de esos osos que tienen como una naricita puntiaguda. Ya me pasaron el tip del libro que preguntabas, Eduardo. Está en la historia de la locura de Michel Foucault y el texto se llama Stultifera Navis. O sea, la nave de los locos en latín. En latín. Pues sí, de los locos. Bueno, ¿tengo tiempo para más preguntas? Me dicen que sí, pues no sé si está muy rapidita, pero pues a lo mejor esta está rapidita. Catafixia, ¿de dónde viene la palabra catafixia? De Chabelo, amigo de todos los niños, por supuesto. ¿De dónde más va a venir la palabra catafixia si no? No, pero sí viene de Chabelo, es decir, es que fíjense que los hermanos Valdés, don Ramón Valdés, que ustedes se acuerdan que salía con ¿El Chavo del Ocho? con el Chavo del Ocho, Germán Valdés Tintán y el Loco Valdés, eran muy amigos de Chabelo. Ahí, digamos, en los foros de Televisa Chapultepec, todavía en aquella época se hacían ahí los programas de entretenimiento de Televisa. Eran Estamos como los tres Reyes Magos y el niño, se debe suponer. Exacto, sí, el niño chiquito. Y bueno, estamos hablando de los años 60, o sea que Chabelo, digo, ya no más tenía como 60, 70 años, no es cierto. Pero Se bueno, viene a enojar contigo. sí, un saludo a Chabelo. Que creo que acaba de cumplir años o celebró algo recientemente. No, ese fue Fox. No, Chabelo creo que celebró, o sacó un disco o algo así. Creo que se sacó un disco que se llama precisamente Catafixia, que dice que hará las delicias de chicos y grandes. La revista Chilango hace poco le dedicó un gran reportaje a Chabelo, en donde precisamente habla de la palabra catafixia. Resulta que Chabelo y los hermanos Valdés, Tintán, el Loco Valdés y don Ramón, hablaban mimantro. Mimantro era un lenguaje que ellos mismos se habían inventado, un lenguaje marciano, según ellos, que digamos era para hablar en clave y que los técnicos o ahí las compañeritas de escuela de Chabelo, que ya ven que siempre andan con su minifalda y así, no les entendieran bien qué decían. Y cuando querían hablar de un trueque, hablaban de catafixiar algo. Cuando querían cambiar algo, trocar algo, estaban catafixiando algo.
Esto se aplicó posteriormente al juego, conocemos muy bien el programa de Chabelo de la catafixia, en donde hay, bueno, 3 puertas y el jugador tiene derecho a optar cambiar su premio por un premio más lujoso o por nada. Es decir, las otras 2 puertas contienen una cubeta vacía una y la otra una escoba vieja y la otra tiene un mejor premio que el que ya tiene el ganador y se le da la posibilidad de hacer este trueque, esta catafixia. Pero este juego es un invento de la televisión británica, en un programa que se llamaba The Monty Hall Problem, que trataba precisamente de eso, es decir, de que alguien fuera ganando premios y los fuera catafixiando, pues siempre por premios cada vez más lujosos o por nada, por puras porquerías que estaban ahí en una de las puertas. Pero de cualquier manera, catafixia no es un anglicismo. No es un anglicismo, es de la invención de Germán Valdés Tintán, de don Ramón Valdés y de Loco Valdés y de Chabelo. Y se usa normalmente. Sí, la mucha gente gente usa dice, como intercambio. "No, te voy a catafixiar", tal cosa. Fíjate que justo en esta entrevista que le hacían en la revista Chilango, Chabelo decía que para él catafixia era sinónimo de avaricia, que porque él sentía que eran muy avariciosos los concursantes, que ya habiéndose ganado un premio, querían un premio todavía mejor. Más bien, Gabriel, esa sería ambición, ¿no? De Pues sí. cualquier manera, lo que es un hecho es que en el español ya se ha De visto codicia. catafixiada la palabra. En el mexicano ya está. La palabra cambiar y trueque han sido Cambiar. catafixiadas por catafixia. Sí, ¿no? así es. Digámoslo. Bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra después de estos anuncios de nuestros ansiosos patrocinadores. No le catafixien de canal. Exacto. No le catafixien. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Qué bueno que ustedes sigan viéndonos. Ya llegó la respuesta a la pregunta especial, que era el significado de la palabra náhuatl Azcapotzalco, y el significado es hormiguero. Esto es lógico, hay que ver la cantidad de gente que hay en esa delegación. Bueno, No sabemos si la ganadora, tienes el nombre de la ganadora, la ¿verdad? ganadora, sí, ¿Sea de Pilar Azcapotzalco? Martínez Cruz. No sabemos si ella sea de No Azcapotzalco, sabemos pero si es ojalá que no, porque le queda lejos para venir hasta acá. Sí, le queda lejos. Sí, ojalá sea de Tlalpan. Sí, digamos. bueno. También Sergio Enrique Ursúa manda una aclaración sobre el nombre de este premio Nobel que mencionábamos la semana pasada, dentro de los escritores africanos. ¿Coetzee? Coetzee. Dice que se pronuncia Coetzee. Ah, pues. Wow. Bueno, muchas gracias por esta, Coetzee. por esta aclaración sobre cómo se pronuncia Coetzee. Claro, sí que si decimos Coetzee, nadie va a saber a qué autor nos estamos Sí, deme un refiriendo. libro de Coetzee, llegar a Sí. una librería sí está. ¿Me da un libro de Coetzee? Bueno. En nuestro diccionario visual, donde ustedes son quienes nos dicen el significado, preguntamos qué es un cople. Cople. Este es un cople, es un reductor de unión de mangueras, dependiendo el espesor. Por ejemplo, esta es de 1 pulgada y reduce a 1,5 pulgadas. Esto es un cople. Los coples pueden ser de hule, de metal o de aluminio. Esto sirve para las boquillas del paso de aceite, de agua, dependiendo de lo que se requiera. Qué padre. ¿Qué decías que sí viene de dónde? De acoplar, ¿no? De acoplar, De sí. aparejar. Cople. Sí. Cople en inglés. De couple. Y añade un conocimiento muy interesante, que el que se acopla se reduce. Exacto. Según el Bueno, planteamiento. uno de Y los eso dos ya se es el- reduce, pero el otro se aumenta, Eduardo. No se aumenta, Uno se simplemente reduce. se engancha. El de 1 pulgada se reduce a media pulgada. El de media pulgada se aumenta a 1 pulgada. Y ese ya es el último cople, seguro. El último, el último cople. cople. Está muy bonito. El último cople. El último cople. Pregunta Montserrat Rangel, que si hablamos algo así breve, ¿verdad? De la vida de José,
No. Bueno, es que la pregunta es muy amplia. La vida de José. Además, ¿De qué Lo José preguntó qué? solo una vez. No Yo soy dice Nicolás José, puede ser dice de mi vida. José, José. el tradicional. El negro, tradicional el José. original. El original José. Pues es que Bueno. ¿cuál es el...? Bueno, El pues, original José, bueno. El yo del creo que Antiguo cuando- Testamento. José, yo creo que pensando en José, lo primero que nos vendría a la mente sería, pues, por supuesto, el Príncipe de la canción. No. Sería el compañero de la Virgen y digamos, el padre adoptivo de Jesús. No, Sería- no. Bueno. Lo primero que pensaría uno como José sería el padre adoptivo no en de José el Jesús. Soñador. Claro, no sé, el José el Soñador sería inmediatamente el otro José que se nos Pero no ocurriría. tiene como una ¿no? historia más importante de José el Señor que Claro, el papel muchísimo más del importante. padre Bueno, de pues, Cristo. Los dos, hombre, los No, dos. muchísimo Y más José importante, también. por supuesto. Digo, José el Soñador tiene una historia más importante y es anterior. Sí. Y el José de la Virgen, pues necesariamente se llama José por el José anterior. Pero a lo que voy es que en la mentalidad de los mexicanos y de cualquier cristiano, pues primero piensa uno en José. El pues, carpintero. piensa uno en Jesús, María y José. Jesús, María y José, exactamente. Pero digo, todos los que se llaman José, se llaman José no por José el Soñador, se llaman José por Jesús, María y José, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido, José, el primer José el Soñador, bueno, primero que nada, este personaje que nos quieren hablar algo de su vida, bueno, pues hay que consultar un poco la Biblia, la famosa obra aquí que se presentó durante mucho tiempo. Se presenta. Se presentó y se va a seguir presentando, ¿no? Sobre la vida de José el Soñador. Bueno, primero que nada, el nombre José y este personaje, digamos, antiguo del Antiguo Testamento, José quiere decir Dios ha engendrado. Joseph es Dios ha engendrado. Y es curioso el nombre porque los judíos dicen que José el Soñador, se llamaba José porque era uno de los últimos hijos, no era el Benjamín, su hermanito Benjamín, pero digamos era uno de los últimos hijos de Jacob, del patriarca Jacob. Pero curiosamente el nombre de José, que quiere decir él ha engendrado, Dios ha engendrado, pues también tiene que ver con el simbolismo y el sentido de José, el padrastro, el padre adoptivo de Jesús, o sea, que a través, digamos, del simbolismo de José, Dios engendra justamente a un nuevo ser. Y aquí un poco viene el sentido que algunos investigadores hablan de lo que probablemente tenía originalmente que ver esta figura de José, y es que los egipcios ya tenían este nombre. De hecho, el origen del nombre, los hebreos lo adaptaron y es el nombre Yoser, que aparece en las crónicas egipcias como justamente el faraón Soser, que vivió en el tercer milenio antes de Cristo, este antiquísimo faraón que fundó Saqqara y que hizo las primeras estructuras piramidales, los primeros intentos de pirámide. Este señor Soser justamente era, y su nombre quería decir que él era un personaje divino que a través de él daban a luz las vírgenes de los templos egipcios, justamente. Se mantiene esa cuestión como de intermediario. De intermediario, exactamente. O sea, que entre los egipcios había un sacerdote, como quien dice, que se llamaba Yoser, que era el que hacía como de intermediario para que las vírgenes dieran a luz hombres privilegiados para el templo. Lo cual es Entonces, muy curioso lo porque cual es nos curioso, recuerda ¿no? obviamente también al José que mencionabas Claro, al sí, principio. al otro al José, José claro. II. Al José el carpintero que pues de alguna manera está ahí y solo ve pasar la Inmaculada Concepción, ¿no? O ve las palomitas y se pone Ahora, medio enojado, ¿no? Bueno, pero es que en ambos casos pues, son intermediarios para que Dios engendre. Es decir, ahora sí que en el nombre llevan la penitencia. Exactamente. Hay un texto de un escritor, Antonio Escotado, con H entre las El dos. que habla O's, mucho Escotado. sobre las drogas, ¿no? Sí, que Escotado. habla sobre las drogas. Él tiene libros sobre las drogas, que se llama Esposas y Rameras, que habla, es una cuestión sobre la sexualidad en distintas figuras míticas, pero la cuestión sobre José es muy interesante, sobre José, el esposo de María, ¿no? María. Porque realmente, bueno, ve la situación a la que es orillado José Sí, y el papel que desempeña, y es un papel muy triste. Triste. Bueno, hay una gran paradoja de esta historia de José, que los evangelios comienzan diciendo que él es descendiente de David, es decir, desciende desde Adán y Abraham y todo, porque
el rey de los judíos tenía que ser descendiente de David, Jesucristo va a ser el rey de los judíos. Ahora, curiosamente, comienza dando esa genealogía de José, Lucas y Mateo. pero a la hora de la hora José no interviene, digamos, en la concepción de Claro, se Jesucristo. Entonces, contradice en la página siguiente porque realmente pues no viene exacto, de- entonces finalmente Jesucristo parece no venir de David, ¿no? La dichosa palabra que estamos buscando es la que responde al sentido de instrumento que sirve para medir la presión atmosférica y que ya dibujó claramente Pablo aquí con 2 tips muy buenos. Para eso tenemos también, bueno, dentro de nuestra canasta básica, Medievalia, número 34, editada por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Una revista sobre la Edad Media, cuestiones medievales. Muy interesante. A lo mejor viene De una Guillermo imagen. Fadanelli, La otra cara de Rock Hudson, que espero que no sea la de la portada. ¿verdad? Conociendo a Guillermo Fadanelli podría ser. En Anagrama, editorial Anagrama. Anda muy famoso Fadanelli. Su libro de aforismos de Planeta está muy divertido también, se lo recomiendo mucho. Se llama, si no me equivoco, Dios nunca se equivoca, pero yo sí me equivoco, así es que quién sabe. Sí. No, se Dios llama siempre así, se ¿no? equivoca, y yo, pues no siempre, pero muchas veces, así que quién Y sabe. la revista Histor, revista de historia internacional, esto es de Editorial Editorial Hus y del CIDE. Trae en la portada ese viril hombre que ven ahí, según yo es Porfirio Díaz cuando estaba jovencito. Cuando todavía le pusieron calle, porque la calle que tiene es la calle Coronel Porfirio Díaz. O Coronel, todas las calles que se llaman Porfirio Díaz Porque y como Coronel. ya cuando fue general ya está catalogado por la ideología de la Revolución Mexicana como malo, Elemento entonces ya le quitan su papel durante la intervención Pero vaya, fue un francesa. héroe de la batalla de Puebla y de muchas gestas importantes de fines del siglo Pero la XIX. calle de Porfirio Díaz sí ya es un producto, en la colonia del Valle, quiero decir, sí ya es un producto del nacionalismo revolucionario. Pero se ¿no? llama Coronel. Sí, se por- Sí, llama no, Coronel, pero, por pero eso. vaya. Sí, pero Como es Porfirio Díaz, producto- por ejemplo, cuando expulsan a Maximiliano es quien toma la Ciudad de México, es Porfirio Díaz. Sí, no, sí, don fue Porfirio un héroe tenía muy lo importante. suyo. Oye, si me permite nada más una cosa más de José, que bueno, por supuesto Ah, sí, que sí. José se llama también José de Arimatea, ¿no? Y que José de Arimatea, por cierto, se lleva ¿El a carpintero? Inglaterra. No, José de Arimatea Bueno, es la el que leyenda recoge. dice que llevó a la Inglaterra, leyenda dice que José de Arimatea, pues es el que guardó el cáliz de la Santa Cena cuando terminó la cena. Y que se quedó con el cáliz y fue a recoger la sangre, justamente la sangre de la herida, ¿no? La sangre de la herida de Jesús. Y lo chistoso Pero- es que se lleva a Inglaterra el cáliz, pero también se lleva la vara de José, el carpintero. José el carpintero Bueno, tenía pues una vara. ya agregándole milagros, pero de hecho, más que eso era el lienzo con el que rodeó el cuerpo de Jesucristo. Así está en los evangelios. José de Arimatea O sea, es se el que robó cubre. todo. No, es un señor rico que cubre el cuerpo de Cristo con el santo Lo sudario. entierra, es el Y entonces que ayuda. se supone en la leyenda que luego él viaja a Inglaterra y ese santo sudario lo tuvieron los reyes o ex reyes de Italia, los Saboya, hasta hace poco tiempo. Tenían ellos guardados ese sudario, no sé dónde quedó. Turín. Sí, y lo tenía guardado sin lavar ni nada, ¿verdad? A lo que habrá Bueno, habido es... Andrés Sánchez de la ciudad de Puebla pide que comentemos acerca de una noción específica que es aprendizaje significativo. Es una ¿A qué se bonita refiere noción esto? la del aprendizaje significativo, pues es un término pedagógico, viene de un pedagogo famoso estadounidense que se llama David Ausubel, un pedagogo que en los años 60, si no me equivoco, escribió un libro que se llama Teoría del aprendizaje significativo verbal. Bueno, para David Ausubel, que es, digamos, el creador de la noción de aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo es aquel que es no arbitrario y sustantivo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, no arbitrario es que cuando nos llega ese conocimiento no lo relacionamos con cualquier cosa que esté en nuestro cerebro, sino con las cosas que específicamente resultan relevantes para ese conocimiento que nos está llegando. A eso los llama David Ausubel subsumidores. Entonces, cuando llega ese conocimiento a uno, se relaciona con los subsumidores, es decir, con las otras cosas que tienen que ver con ese conocimiento, y el aprendizaje entonces se vuelve no arbitrario, es decir, no se relaciona con cualquier cosa. Y es sustantivo porque lo que uno aprende es el conocimiento en sí, es decir, el concepto mismo, no las palabras que se utilizan para designar ese conocimiento. Por eso es lo opuesto por completo al aprendizaje de memoria. claro. El aprendizaje memorístico pues es repetir como nos aprendimos todos la tabla de elementos periódicos en la escuela, así,
así. Y se nos olvidó de inmediato por lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo del Californio, que es bien bonito, pero nomás me acuerdo de eso. Y Oye, del vanadio, Nicolás. porque me los aprendí en vanadio, todos esos, todos Oye, esos Nicolás, elementos químicos. No por lo arbitrario, porque entonces por lo arbitrario nosotros aquí no estaríamos ayudando al aprendizaje No, significativo, No, bueno, es que pero no estamos haciendo Es que aprendizaje. esto no es un Ausubel. proceso cognitivo, diría David Ausubel. Este David Ausubel de alguna manera es un constructivista, ¿no? Que son estas gentes que piensan que el aprendizaje, es decir, los conocimientos no son una descripción de la realidad, sino que todos los conocimientos los organiza uno en modelos, ¿no? En Así es. construcciones. Y entonces como tú dices, cada cosa entra como en su despacho. En su cajita. En su cajita correcta respecto a un modelo que uno ya tiene previamente formado. Así es. no, y que Ahora, tiene que ver con la digestión, que necesariamente lo que tú dices, que necesariamente conectar y relacionar pues, tiene que ver con verdaderamente conocer, ¿no? si bien es cierto, como dice Pablo, este modelo constructivista a veces un poco rígido y un poco iluso, es cierto que, digamos, todo lo que ha hecho David Ausubel por combatir el aprendizaje memorístico en términos pedagógicos, yo lo celebro enormemente. Digo, esa cosa de aprenderse cosas de memoria en la escuela es malísimo, es decir, no lleva a nada, es conocimiento vacuo, lo que uno recuerda son palabras. Yo creo que hay una excepción justamente y tiene que ver con las palabras. Creo que hay palabras que sí hay que aprenderse de memoria. Creo que es muy importante, al igual le estoy diciendo una sandez, pero yo creo que es muy importante, al menos para mí lo ha sido, aprenderse de memoria pasajes literarios, versos, esa cosa que te aprendes, aunque sea solo en palabras, aunque sea solo Incluso de una manera... Es de que no manera te los que estás tú- aprendiendo de Sí. memoria. Sí, te lo estás Sí, aprendiendo. No, Y porque eso tienen porque lo un estás ligando a significado algo. para ti. Los estás entendiendo y los estás ligando a algo. Digo, sí, además Sí. tienes las palabras para, digamos, Pero significarlos lo que quiero ya en decir el es que discurso. tampoco significa que nada tengas que aprender tú de la memoria porque esté en los libros o en internet o en donde sea. La memoria también es algo que hay que ejercitar. Ah, no, claro, pero sí ayuda a aprenderse de memoria y entender al mismo tiempo que se sí, está uno de aprendiendo. preferencia, Pues. Sí. Sí, incluso hay una formulación que dice que, bueno, todo lo que nos aprendemos de memoria adquiere cierta carga poética porque no estamos despegando el contenido de la forma en cómo está siéndonos dado ese contenido, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa. Y ahora no hay nada. No, Ya estamos eso de es regreso en la dichosa palabra, aunque ahora ya no haya nada y todo sea memorístico. Nosotros aquí seguimos tratando de darles subsumidores para su aprendizaje significativo. Uno de esos subsumidores que les vamos a suministrar hoy es la dichosa palabra de hoy, que es que por favor, eso todavía no sale, ¿verdad? Que por favor nos digan cómo se llama el instrumento para la medición de la presión atmosférica. Pablo lo explicó dio un tip muy bueno que yo no entendí por tonto, pero ahora que ya lo entendí me parece que es muy fácil que adivinen. Así que llámenos por favor a los teléfonos que aparecen en su pantalla o envíenos un correo electrónico a la dichosa palabra @22.org.mx y tendrán preferencia para llevarse los múltiples libros y revistas que obsequiamos como subsumidores esta noche. Y nos llama Ana Torres, que quiere hacer un aprendizaje significativo del Rey Lear. Que le hablemos del Rey Lear. Imagínate, yo vuelvo a lo mejor que se lo aprenda de memoria. Exacto. Bueno, el Rey Lear es obviamente es famoso sobre todo por la obra homónima de Shakespeare. Aquí la única aclaración que hay que hacer es que para los contemporáneos de Shakespeare, los espectadores de esta obra, pues el Rey Lear era una figura histórica, es decir, existe la leyenda de que en algún momento hubo un tal Rey Lear que en efecto cometió esta sandez de repartir su reino entre sus hijas malas y dejar a la hija buena sin nada, etcétera, etcétera. Y también recordar una cosa importante, que en la época de Shakespeare no existía el prejuicio de la originalidad. Shakespeare toma la obra del Rey Lear de otra obra que tenía también llamada Rey Lear o el Rey Lear con I, que venía montando su propia compañía de teatro unos años antes que él. Él la retoma, le vuelve a dar forma, le cambia el final y además la entrelaza con otra obra distinta
donde viene toda la anécdota de Gloucester y de sus 2 hijos, que es como un espejo de lo mismo que le ocurre al Rey Lear. Es una obra estupenda, es un personaje trágico, de los más dolorosos de Shakespeare, algo que deben ustedes ver en alguna de sus buenas películas o leer. Leer teatro es complicado. Con Laurence Olivier. Sí, hay una película rusa, yo no me acuerdo con quién, maravillosa, desgarradora, porque toda esta imagen del Rey Lear en el descampado, donde dicen en la obra de teatro no hay ni siquiera un árbol que lo cubra de la lluvia en kilómetros y kilómetros a la redonda, y entonces tiene que, una de las hijas lo expulsa y lo deja fuera de su casa, y el tipo pues vive las tormentas y los rayos y las inclemencias del clima sin nada donde guarecerse. Pues es muy conmovedor todo. Bueno, y está Ran de Akira Kurosawa, que es una adaptación, es como el Rey Lear perdido en Tokio, digamos. Pero que además esa versión es interesante porque hablando del origen de la obra que tú mencionabas, justamente en el origen de la tradición del Rey Lear, realmente el Rey Lear, como tú decías, bueno, los ingleses creían que era histórico, pero porque estaban basados en una crónica casi contemporánea de Shakespeare que se llamaba la Crónica de Inglaterra, Gales e Irlanda de Holinshed. Pero esa crónica se inspiró en un libro medieval del siglo XII de Geoffrey de Monmouth, y ese libro de Geoffrey de Monmouth, justamente, ahí Shakespeare empezó a cambiar cosas, porque en el libro de Geoffrey de Monmouth termina muy bien, o sea, Cordelia, que es la hija, digamos, buena que fue rechazada, la chiquita, al final, justamente en la versión medieval termina bien. Pero en lo de que Ran, eso tiene que ver con toda la grandeza de Shakespeare. Tocas el punto medular, es decir, lo que hace Shakespeare es que toma eso y por primera vez a Shakespeare le toca un periodo histórico rarísimo en el que no padeció la censura que después sí padecieron. Le toca el periodo donde, previo a la Revolución Inglesa, donde no había nadie que controlara lo que estaba ocurriendo en el teatro, que vivía realmente el teatro de su público, no de la ayuda de un señor. Y fue un periodo extraordinario, una excepción histórica donde pudo decir la verdad. Y la verdad es espantosa y es dolorosa y es terrible. Entonces, él cambia en efecto ese final y vuelve lo que antes era una historia, digamos, moral, una historia edificante, donde los buenos triunfan y donde los malos son castigados. Él cambia eso por una historia mucho más fuerte, mucho más impopular en cierto sentido. De hecho, tan impopular que durante muchos años se montó cambiándole el final y volviéndolo a hacer un final edificante donde los buenos triunfan y los malos pierden. En la obra de Shakespeare, la de Shakespeare, esto no ocurre. Es decir, uno tiene que hacer el bien, como diría Kant, pues porque sí, no porque vaya a obtener una recompensa y porque el bien triunfe sobre el mal. Eso no es cierto. La verdad es terrible, pero pues así es. Y ahora, y fíjate, pero Ran, lo que me acuerdo de la Ran es que la versión que se le ocurrió a Akira Kurosawa a lo mejor fue porque originalmente viene de un mito. O sea, Lear está basado realmente en un rey, en un personaje mitológico, es un dios celta del mar, que fue el papá, el dios Lir del mar, que fue papá de 4 hijos hombres, que los hijos son hombres, que es lo que invierte Kurosawa, que los pone como hombres, no como hijas, exactamente, que incluso después se convierten en gansos por una esposa mala y etcétera, etcétera, pero que era un personaje completamente mítico, ¿no? Es que tiene que ver, es decir, lo importante del Rey Lear no tiene que ver con su historicidad, tiene que ver con lo que nos dice a todos en todas las épocas, ¿no? Claro. Entonces, de una manera trascendente a todos los seres humanos. Y si les interesa particularmente el asunto de los personajes femeninos en el Rey Lear, hay un ensayo muy bonito de Freud, muy cortito, que se llama El motivo de la elección del cofre, que analiza a los 3 personajes femeninos, no solo del Rey Lear, sino también del Mercader de Venecia, y que, digamos, postula, es decir, un poco la idea esta de que el final del Rey Lear sea infeliz. Es inevitable, de acuerdo a Freud, porque estas 3 mujeres representarían, digamos, las 3 fases de nuestra relación con lo femenino, que serían la madre, que es la primera hija, la pareja, la compañera, que es la segunda hija, y la muerte, que es la tercera hija. Y es justo, Cordelia, a pesar de ser la hija buena, es la hija que acoge finalmente al Rey Lear en sus brazos ya moribundo y que muere ella misma con él. O sea, lo que dice Freud es que es un poco la madre naturaleza que lo está recogiendo en su seno Las nuevamente. lecturas de Freud de Shakespeare siempre son muy interesantes, aunque para muchos estudios de Shakespeare siempre son muy disparatadas. No, bueno, generalmente leer literatura desde el psicoanálisis siempre es disparatado, pero ese texto es particularmente bonito, de veras se los recomiendo. Hace poco acaba de ponerse en escena, Rodrigo Johnson la puso en el Teatro Santa Catarina. ¿Ya no está? Creo que ya no. No lo sé.
Y otro tema importante de del Rey bufón. Lear es cómo, bueno, el bufón, es que es una obra muy Fabio. rara porque el bufón, el bufón, tonto ¿qué se la es? pasa diciendo cosas brillantísimas, Así el es. bufón dice cosas sapientísimas en esa obra, los buenos tienen que hacerse pasar por locos para sobrevivir, sería el caso del Bueno, Garbo. pero ahí el bufón, hay muchos otros bufones sabios, ¿no? Lo que pasa es que este es el mejor bufón sabio. Sí, y además de la también historia. hay muchos malos inteligentes o con mucha malicia y ahí está Edmundo para eso. Es una obra maravillosa donde además se ve todo como el conocimiento parece venir siempre unido a una carga de sufrimiento muy grande, como que las penurias de la vida son los maestros también de la vida, dice. Es una manera de entender también al personaje de Lear o a de Gloucester, ¿no? Que se queda ciego y que entonces empieza realmente a ver lo que ocurre a su alrededor o lo que ocurre con sus hijos, ¿no? Bueno, pues tristemente lo que ocurre con este programa es que les tenemos que dar la dichosa palabra del día de hoy. Todo termina mal, te Todo digo. termina mal, así es, pero nos va a coger la madre naturaleza nuevamente en su seno. Y la palabra es barómetro. Esa era la dichosa palabra de hoy. Y claro, barómetro. Ya entendí, Pablo. Barómetro, Perdón, de fíjate, veras soy puso lento. ¿Cuánto costaba? Un peso como sinónimo de varo y luego en el metro. Nunca dije el metro, dije el sistema de transporte colectivo subterráneo de la Ciudad de México. Bueno, queremos también Gracias dar las al gracias al público. público que nos Bravo. acompaña aquí en el Bravo, que estudio nos de la visita. dichosa palabra. Y no sé si nos da tiempo de una última palabrita o ya tenemos que irnos a los brazos de Cordelia. A los brazos de Cordelia, pues. Eduardo Casar, Germán Ortega, Pablo Boullosa. Nicolás Alvarado. Muy Nico, buenas Pablo, noches. Eduardo, muchas gracias. Y sueñen con Cordelia y con los subsumidores. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.